Atención Dibrigank. Hoy día les vamos a traer un perfil de mazo, mejor dicho, de Ganko Tortuga. Este mazo probablemente lo van a ver mucho si es que vienen a regionales. El regional, como ya he dicho en videos anteriores, en Chile al menos, se va a realizar a finales de noviembre, a mediados de noviembre de este año. Así que este es mi perfil de Ganko Tortuga. Es un poco diferente a los perfiles que hay en línea, que usan, por ejemplo, cartas como Medieval Galant, que para mí son cartas demasiado caras o fuera de mi presupuesto para tenerlos en el mazo. Además que prefiero otro tipo de cartas. Así que vamos a empezar. Vamos a dar vuelta al mazo. Para empezar, vamos a empezar con los Digitamas. Jugamos una copia de Gigimon. Gigimon de BT17 cuando ataca, pagando 1 de coste, borra un Digimon del oponente con 3000 o menos. Sirve para eliminar, por ejemplo, cartas Floodgate como Gotsumon, como... ¿cómo se llama el Taser? El Taser de... Lo voy a poner en las imágenes, pero básicamente el counter de Royal Knight, el que es una carta negra que parece un Taser. Bueno, sigamos. 3 copias de Gurimon BT8. Cuando ataca una vez por turno, si este Digimon tiene 6000 de ataque o más, roba una carta. Eso es una excelente carta para robar. Eso sí, necesita tener 6000 o más de ataque, pero con la estrategia que tiene este mazo es muy fácil de hacer. Después, como quinto Digitama, una copia de BT14 Koromon. Una vez por turno, cuando una carta es removida del Security Stack, robo una carta. Porque tengo una copia de Koromon, la mayoría de la gente tiene 4. Bueno, es muy simple, porque esta carta, robas una carta cuando remueves una carta del Security Stack. Y yo juego más defensivamente, entonces prefiero tener a Gurimon. Gurimon te deja robar una carta con la condición de que tengas 6000 de ataque o más, lo cual es fácil de hacer con este mazo. Vamos con los nivel 3. Juego 4 copias de Sistermon Blanc de mazo. On play, trasheando una carta, robas 2 cartas. Todos los turnos tienes Decoy para un Hackmon, un Royal Knight. Y gana, o sea, perdón. Mientras tengas un Hackmon o Royal Knight, esta carta gana Decoy rojo y negro. Casi todas las cartas son rojas o negras en este mazo, así que muy buena. Después el staple de todos, el Ukomon. El Ukomon, una vez por turno, cuando uno de tus Digimon esté en la Bridineria, bueno, cuando deje la Bridineria, revelas 3 cartas. Después te añades un Digimon o un Tamer. Entre ellos devuelves el Stall Bottom del deck y hacheas una. Excelente carta, una de las, bueno, obligatoria en este mazo, no solo porque ocupa 4 slots, sino es genérica, te deja acelerar el juego y te deja hachar, que es importante en este mazo. Después vamos con las Floodgates. Juego 3 Shamamon de BT18. En tu turno no pueden ganar memoria excepto por efectos de Tamers. Todos los turnos el oponente no puede ganar memoria. Ha servido mucho. 3 copias yo creo que está bien. Después uno de las mejores cartas del mazo según yo. Mira, con el arte alterno. Gotsumon de BT14. Todos los turnos el oponente no puede jugar Digimones por efecto. Esto incluso sirve contra Mirror Match, porque ya van a ver por qué, por una carta que es esencial en este mazo. Pero básicamente esta carta junto con Shamamon en el campo ya bloquea al oponente y puede jugar libremente, a pesar de que cueste mucho de memoria algunas cartas. Después vamos con el único Hackmon que juego 4 copias de Hackmon de BT20. Al inicio de tu main phase, trasheando una carta Hackmon o Sistermon o Royal Knight en su nombre. Robas una carta y ganas 1 de memoria. Este es para tenerlo abajo. Es la carta que vamos a tener en la breeding siempre. Y después lo subes. Y además el efecto no es una vez por turno. Así que si tienes 2 Hackmon puedes descartar 2 cartas y ganar 2 de memoria. Muy buena, muy buena.
Y ahora sí, una de las dos cartas que hace esta estrategia útil, 4 copias de Bao Hackmon, y también está countereada por Gotsu, por cierto. Main, una vez por turno, puedes jugar una carta Sister Monogan común en su nombre de tu mano, coste reducido en 2, efecto heredado. Ganas 1000 de ataque. Ah, sí, efecto heredado de Hackmon también ganas 1000 de ataque. Así que ahí se cumple con... Si tuvieras un Hackmon y un Bao Hackmon, se cumpliría el efecto de Gurimon para atacar con un robo de extra. Pero bueno, esta carta hace combo con otra que la vamos a mostrar más adelante. Pero bueno, sigamos. Después con nivel 5 solo ocupo 2 Wargrown Ace. Tiene Blast Evolution, que es el efecto Ace. On play, cuando evoluciona, borra un total de 3000 de ataque de un Digimon del oponente. Por cada Digimon del oponente añades un extra de 2000 de ataque al máximo del efecto. Después, por cada efecto del Digimon, o sea, por cada Digimon que es afectado a esta carta y es borrado, ganas 1 de memoria. Y después el efecto heredado, y esta es la razón por la que usamos esta carta, es que todos los turnos añade 3000 de ataque al DP, al efecto de borrado de DP máximo de la carta. Esto va a ser muy útil con cartas que vamos a ver en el futuro. Así que ahora vamos a verlas. Voy a mostrarlas antes del MVP del mazo. Aquí van. Vamos a jugar una copia de Valkyrimon Ace de BT16. También es Blast Ace. Así que tienen que tener mucho cuidado si hacen un doble Ace, porque ahí estarían regalando 7 de memoria. Pero on play when Digivolving, borra todos los Digimones que tengan 5000 o menos. Y haría un 8000 o menos con el efecto de Wargrowmon. Después todos los turnos, cuando una carta es removida de la seguridad, borra un Digimon que cueste 8000 o menos. Ahí sería 11000 o menos. Y después, si no borra algo, quita esta carta gana Security Attack +1 hasta el final del turno. Es algo arriesgado evolucionar a Wargrowmon y después a Valkyrimon, pero igual es mi techita. Me ha ido muy bien con esta. La uso una copia, eso sí, pero podría agregar las 2 copias. Ahora tengo más Valkyrimons, pero por mientras tengo una. Después, esta es como más techita, así como por si acaso. Wargreymon Ace de mazo. También es Ace, así que tiene Blast Digivolving. On play when Digivolving, hasta el fin del turno del oponente, por cada 2 colores de Tamers que tengas en el campo, los efectos no afectan a uno de tus Digimones. Cuando Digivoluciona y cuando ataca, borra un Digimon del oponente con el DP más bajo. Esto lo tengo en caso de que alguien esté jugando algo como básicamente una sola carta y que sea ladrillo, por ejemplo Yesmon GX6. Ahí lo pones, borras algo y te ahorras la memoria, porque ganarías 5 en ese caso, por ejemplo. Ahora que el meta de BT23 está sacando soporte de Yesmon, pues se va a ver Yesmon GX6 más a menudo, por eso lo tengo. Después Gallantmon Promo. Esta me costó un montón conseguirla. Y es gracioso porque es la que menos uso en todo el mazo, menos que Wargreymon. Cuando esta carta fuera a ser jugada... y cuesta por 3 por Wargrowmon, que lo tenemos ahí en el mazo. Cuando esta carta fuera a ser jugada, si hay un Digimon con 13000 de ataque o más, reduce el costo por 2 por cada carta que haya en el trash del oponente. O sea, esto es para on play, así tal cual. ¿Se puede llegar a jugar gratis? Sí, se puede llegar a jugar gratis. Tiene rush, tiene blocker, así que puede ser un ganajuegos en el mejor de los casos. On play, cuando Digivoluciona, borra un Digimon que cueste 13000 o más. Y esta carta no es afectada por... Esta carta no se borra. Y además, Recovery Attack +1 porque es amarilla, claro. Es muy versátil. Es como la navaja suiza en este mazo, ya que tenemos a Wargrowmon. Tenemos este efecto de 13000 o más.
Actualmente las cartas están llegando a costar he visto cartas que pueden llegar a pegar 21.000. Así que es muy común que se juegue esta a final del juego. Llegues, pegues y ganes al final si la tienes en tu mano. Ahora sí vamos con lo que importa. Con la carta más útil de este mazo, según yo. Voy a agarrar la carta que hace útil esta carta en primer lugar, que es Baohagmon. Baohagmon en tu turno, reduces el coste en 2. Entonces juegas a Gankomon. Gankomon, si tienes una carta Hagmon, Yesmon, Sistermon en el nombre, en el campo, reduce el coste a 4. Entonces sería menos 6. La jugarías directamente al campo y costaría 6. Tiene Reboot, Blocker, On Play y when Digivolving. Puedes Digivolucionar a uno de tus Digimons de nivel 6 o menos con el nombre Hagmon o Royal Knight desde el trash o mano sin pagar el coste. Entonces la idea es esta. Uy, se me cayó el montón, sorry. Disculpen por ese error. La idea es, en el escenario más ideal, subir esta, ¿ya? Te tiras Gankomon X, que también está en el mazo. Te tiras Gankomon X, la evolucionas, efecto, juegas a Ganko y Ganko evoluciona a Gankomon X desde el trash, porque puedes evolucionar del trash. Bueno, esa es la utilidad de Gankomon. Es su única utilidad, no lo vas a ver en el campo. Vas a ver en lugar de eso a su evolución, Gankomon X, el MVP del mazo. Por eso se llama Ganko Tortuga el mazo. O en Digivolving, desde evolucionas por 2 una carta del oponente. Si esta carta tiene Gankomon o Ex-Antibody en su pila digievolutiva, hasta el final del turno, ninguno de tus Digimones son afectados por efectos del Digimones del oponente. Se vuelven todos inmunes por un turno. Efecto increíble, por cierto. Yo el otro día estaba jugando con Machindra DM y perdí solo por Gankomon X. El turno del oponente, todos los Digimones con Sistermon, Hagmon en su nombre y Royal Knight ganan Reboot y Blocker. Todas las cartas tienen eso, así que casi todas van a ganar turno. Y además, efecto heredado en el turno del oponente, si esta carta es Yesmon GX, todos los Digimones ganan Reboot y Blocker. ¿Qué puede pasar? Bueno, tenemos varias cartas que pueden hacer eso. Son dos Yesmon GX del clásico. Evoluciona por 5 si es Royal Knight. Cuando digievoluciona, poniendo una carta Royal Knight en su trait con un coste de 13 o menos de tu mano o desde el trash, puedes activar el efecto when Digivolving de esa carta y ese Digimon tendrá Blitz. Entonces podrías poner a Gankomon, podrías poner Spoiler, podrías poner a Alphamon, podrías poner otro Yesmon que es el Ace. Y todos los turnos, si esta carta tiene un Royal Knight en su trait, en la pila digievolutiva, este Digimon gana Piercing, Blocker y Security Attack +1 por cada una de esas cartas. Entonces, lo único malo, esta carta cuesta 5, pero sirve para pegar harto. Además tendrás con Gankomon X tendrá Reboot y Blocker al final del turno. Pero sí, cuesta harto, pero tiene una gran recompensa. Además pegaría 2 checks, o si no, pues podrías terminar el juego con el Blitz. Después vamos a jugar... esto es un poco exagerado. Yo no tengo presupuesto para 2 copias de ¿cómo se llama? De Medieval, así que juego 3 copias de Yesmon GX Ace. On play when Digivolving y when attacking una vez por turno, poniendo una carta Royal Knight en su trait desde la mano o desde el trash en la pila digievolutiva. Borra un Digimon del oponente con el mismo ataque que esta carta, que es 16.000 o menos. Cuando ataca,
poniendo por cada... Esta carta se suspende por cada 2 Royal Knights. Y después trashea una... O sea, trashea por cada 2 Royal Knights. Trashea una carta de la seguridad del oponente y después hace el daño. Entonces digamos que digamos un caso hipotético que tienes 4 Royal Knights, ¿ok? En su pila de evolutiva harías 2 trash a la seguridad y después pegarías el combo. Serían 3 checks. Después la última carta Digimon del mazo, Alphamon Oryuken. On play when Digivolving, si esta carta tiene... A esta carta le quita 15.000 de ataque a un Digimon del oponente hasta el final del turno. Y bueno, el otro efecto es DNA, así que no lo voy a decir. Todos los turnos, cuando una carta de la seguridad es removida, ganas 3 de memoria, efecto increíble porque puedes hacer, por ejemplo, evolucionas a Alphamon. Evolucionas por evolucionar, digamos que no quieres bloquear, dejas que te golpeen la seguridad y ganas 3 de memoria al instante y empiezas tu turno con Alphamon. Después 4 Garnet. Esta carta pues, también es contada como una carta negra. No sé por qué no es de 2 colores. Ah, no, ya sé por qué, porque si no requerirías ambos colores para usarla. Bueno, revelas 3 cartas, te añades una carta roja y una carta negra entre ellas, que sea Digimon, y después colocas esta carta en la Battle Area. Delay, ganas 2 de memoria, típico de Memory Boost, pero el mejor color es Garnet, 4 Garnet. Después Discípulo de Discípulo Maestro. Digo, de maestro a discípulo de mazo, revelas 3 cartas, te añades un Hackmon, Sistermon o Royal Knight en su nombre y trasheas el resto. Y después dejas esta en el Battle Area. Delay, la próxima Digievolución, sin importar si es de Hackmon o de lo que sea, por eso lo usamos, cuesta -1. Security hace exactamente el mismo efecto. ¿Por qué una copia? ¿Por qué? Porque trashea el resto de cartas, así que solo además es un buscador bueno, pero el problema es que trashea las cartas, así que vamos a usar solo una copia. Después de Tamers, 2 copias del Matishida de mazo, que por cierto fue reimpreso en Billion Bullet, la nueva LM. Deberían comprarla, está muy buena. Te puede salir Ukomon, te puede salir Rapidmon, que mucha gente quería que reimprimieran esa carta. Todo el resto está garantizado. Excelente carta, 2 copias garantizadas si compras Billion Bullet. Si tienes setter, así que si tienes menos de 3 de memoria al comienzo de tu turno se seteará a 3. Todos los turnos cuando un efecto trashea una carta, suspendiendo este tamer, ganas 1 de memoria. Seguridad se juega. Eso incluye el turno del oponente. Después un tie de mazo del paralelo del mazo, el de mazo 15, también es setter. Cuando una carta es cambiada de objetivo todos los turnos, robas una carta suspendiendo este tamer. Una carta gana 2000 de ataque hasta el final del turno. Acá tenemos una carta que hace que todas las cartas fueran blockers, así que esta carta es muy buena. Y última carta del mazo, el Louis promo, el Louis que venía en los demo decks. On play puedes jugar una carta que cueste 3 o más de la Viridian a la Battle Area. Y cuando en tu turno, cuando una carta se sube a la Viridian, suspendiendo este tamer, gana 1 de memoria. Así. Esta carta está limitada a 1, pero igual vamos a necesitar solo 1. No es importante tener más de una copia. Y eso ha sido todo el mazo. Antes de terminar, voy a explicarles cuál es más claramente la estrategia del mazo. La estrategia es, para empezar, intentar idealmente tener 2 Garnets, por decirlo así, o algo que te genere memoria, ya que este mazo es muy heavy en intentar tener la memoria. Después, como ideal, tener a Hackmon en la Viridian Area. Al siguiente turno, cuando lo subes, haces el efecto, robas una carta, trasheas una. Si tuvieras el mat, pues ahí lo tapeas y ganas 1 de memoria.
Después, con Bao Hackmon lo evolucionas, que te costaría 1 porque ya ganarías 1 de memoria con el mat. Ahí, por cierto, tendrías además por Gurimon el suficiente ataque para pegar a seguridad y robar una carta. Bueno, continuando, activas el efecto, dices activo efecto de Bao Hackmon, juegas a Ganko por 6, ya que hay un Hackmon en campo. Efecto de Ganko, si tienes esta carta trashada por algún efecto o si la tienes en tu propia mano, juegas a Ganko y básicamente esa es la estrategia principal del mazo, tener a Ganko lo más rápido posible. Ganko X, para ser específicos, y ahí básicamente tienes una estrategia bastante sólida. Igual, en el peor de los casos, como les había dicho, final del juego, Galant. Manera manual para tener, si tienes los Floodgates, que son Gotsuishama, o tienes a Bao, puedes evolucionar por cuando te peguen a Wargreymon y después cuando te peguen de nuevo a Valkyriamon. O si quieres, eso si te swarmean el campo. O si solo tienes un Digimon del oponente, pues te recomiendo más a Wargreymon. Y ese es mi perfil de mazo. Espero que les haya gustado y ojalá consideren esto para jugarlo. Es un excelente mazo. Yo creo que este es el año negro, como le digo yo, porque es el año que counterea, yo creo que negro va a ganar el regional, o por lo menos en el top 4 va a haber un mazo negro. Es que de Digivolf es una mecánica excelente. Counterea Hoodie-Loop, que va a ser un mazo que sí se va a ver mucho. He escuchado que los argentinos le están encantando Hoodie-Loop, que lo están usando demasiado, y entonces la gente va en el regional, se van a ver jugadores Hoodie-Loop. Y justo uno de los counters principales de Hoodie-Loop es de Digievolucionar. Entonces con eso me despido. Adiós, Videobrigang. Los veo en el siguiente video.